Página 12. El utilitarismo, John Stuart Mill, 1984. Un sistema de la lógica. Libro B, capítulo 12. 0.2 La lucha sin fin es la motivación. Los críticos, que son muy hábiles para desprestigiar y descartar argumentaciones en base a su incursión en presuntas falacias lógicas, han encontrado en las argumentaciones de Mill a favor del hedonismo universal o utilitarismo, al menos dos importantes falacias. 1. La falacia de la composición se refiere a la imposibilidad, acabada de expresar, de inferir a partir de FA es un bien para A, FB es un bien para B, FC es un bien para C, luego FA más FB más FC es un bien para A más B más C. 2. La falacia naturalista, denunciada por G. Moore en 1903, y que constituye el arma más pertinazmente esgrimida contra el utilitarismo, se formula al demostrar la imposibilidad lógica de derivar ningún juicio de valor relativo a lo que es deseable a partir de un enunciado descriptivo referente a lo que es deseado. A mi modo de ver, aunque a primera vista no parezca así, los que presentan ambos tipos de acusaciones comparten una visión semejante de la filosofía y, sobre todo, una concepción semejante de la naturaleza del hombre. Para ambos tipos de acusadores ni lo deseado puede ser deseable, ni lo que me favorezca a mí puede incrementar la felicidad ajena, ya que, según sus presupuestos, los seres humanos somos seres cuyas capacidades de goce residen en la sola y única promoción de sus intereses individuales. Es así por lo que lo deseado, que pertenece al nivel subjetivo, a lo concerniente al mundo de lo puramente sensible, no puede ser confundido con lo deseable, que hace relación a un mundo cuando menos intersubjetivo, un ámbito donde apelamos a razones, que hacen a su vez mención de, y apelación a, bienes que se consideran colectivos y no meramente individuales. TV escribe. El goce, el deseo, no puede ser transferido porque cada organismo tiene sus sensores y calibraciones individuales, únicas. O, lo que es igual, al mentar lo deseado y lo deseable se coloca al hablante, en opinión de los mencionados acusadores, en dos perspectivas distintas y antagónicas. Lo deseado es aquello que es objeto del deseo no cualificado de un sujeto, o una suma indiscriminada de sujetos que no tienen en cuenta razones que afecten al conjunto de la colectividad en que se insertan. Así, el éxito individual, a expensas del sufrimiento ajeno, puede ser deseado no solo por individuos aislados de una comunidad, sino por la inmensa mayoría de sus miembros, lo cual, sin embargo, argumentarían los detractores de la igualdad deseado/deseable, no significa que el éxito individuo a expensas del sufrimiento ajeno sea deseable. Como diversos autores han argumentado, desde Murat Oulmin, deseable a diferencia de deseado no se refiere a la mera constatación de un hecho psicológico o sociológico, lo que un hombre o un grupo desean, sino que implica, por parte del hablante, una actitud valorativa que se refiera a que el bien en cuestión es digno de ser deseado. Ahora bien, podríamos contraargumentar, ¿qué puede significar ser digno de ser deseado? O, ¿qué cosa puede ser deseable sino el conseguir la mayor satisfacción posible de deseos? Kant, en el siglo XVIII, argumentaba que no tenía sentido que la ética se ocupase de investigar lo que hace a los hombres felices, sino que habría de centrar su objetivo en averiguar cómo se hace el hombre digno de la felicidad. Stieg, en el siglo XX, asegurará, por el contrario, rememorando a Epicuro, que todo el que desea ser feliz está invitado a participar en el goce. ¿Qué actitud nos parecería más convincente? Los críticos de Mill, de alguna manera, comparten el supuesto kantiano de que la felicidad y la virtud no son las caras de la misma moneda, como pretendía Epicuro, o incluso Platón, sino ámbitos distintos, líneas paralelas que no están destinadas a encontrarse y conexionarse, al menos durante la existencia humana que nos es dado conocer. Mill, por el contrario, prosigue la línea epicúrea que desembocará en Schlick.
Milly transporta dignamente la antorcha de quienes creen que los hombres no han nacido con culpa, no son lobos para el hombre, ni entidades conclusas, reclusas en sus mismidades, sino criaturas simpáticas, abiertas, con capacidad para sufrir y gozar con el infortunio y la dicha ajenos. De ahí que lo deseado y lo deseable no son, para Milly, sino dos maneras de nombrar un mismo hecho. Lo visible, argumentará Milly, es lo que puede verse, lo audible lo que puede ser oído, de donde, colegirá, provocando las iras de los no naturalistas Moreano, lo deseable no es sino lo que puede ser deseado. Más aún, aquello en función de lo cual todo lo que deseamos es deseado. En algún sentido es innegable que Milly ha pecado, cuando menos, de cierta dosis de vaguedad e imprecisión. Utilizando la terminología de Piaget, o Kohlberg, diríamos que lo deseado y lo deseable coinciden solamente en cierto tipo de individuos, a saber, los moralmente más desarrollados. Pero sería ciertamente falaz, desorientador, o simplemente falso, afirmar que todo lo que cualquier individuo desea, lo que cualquier grupo reclame, es, sin más, deseable. Milly, aunque no es excesivamente explícito al respecto, lo es lo suficientemente para revelar el carácter prepiagetano de su concepción de la psique humana, conforme a la cual el hombre está abocado a ser feliz, una vez eliminados determinados condicionamientos sociales, políticos y económicos, en la cooperación amistosa y en el trato igualitario, no discriminatorio. Lo deseable no es igual, para Milly, a cualquier cosa que cualquier individuo o conjunto de individuos tenga a bien desear, sino que, aunque Milly no lo exprese de forma suficientemente explícita, se colige claramente que, de acuerdo con sus presupuestos, lo deseable se confunde con aquello que los hombres moralmente desarrollados desean. Es decir, los placeres cualificados del hombre moralmente desarrollado se convierten no solo en los placeres realmente deseados, sino, a su vez, deseables. Por lo demás, ¿qué otra cosa puede ser verdaderamente deseable sino lo realmente deseado por personas ilustradas, sensibles y sensatas? El debe, en Milly, está contenido en el es. No existen hiatos, fronteras, muros infranqueables para transitar del mundo de los hechos al mundo de los valores, ya que los propios valores son valiosos precisamente en atención a que cumplimentan desiderata humanos. Pero, por supuesto, insistirá Milly, distanciándose de Bentham, no todos los placeres humanos son igualmente deseados por los hombres medianamente ilustrados, sensatos y sensibles. No todos los placeres, por tanto, son igualmente deseables, reencontrándose, así, Milly con las argumentaciones platónicas del libro final de la República. En suma, bueno y lo que produce cualquier tipo de placer no serían, podemos interpretar, términos sinónimos, conforme a los postulados del utilitarismo. El mejor placer, es decir el placer máximo, constituye la meta del vivir humano, y confiere sentido a los demás placeres, a los sufrimientos y dolores, a los sacrificios momentáneos que tienen solo valor moral en cuanto encaminados a la consecución de un placer más intenso, más vivo, más profundo. Y esto es así hasta el punto de que el hombre que sucumbe ante la tentación de placeres menores pasajeros e inmediatos, que le distraen en la búsqueda y logro de los permanentes y profundos, no solo obra neciamente, sino inmoralmente también, su conducta no es correcta, no es right. No solo derrocha su capital vital, distrayéndose en placeres poco consistentes, sino que causa, asimismo, daño a la comunidad en general y, por tanto, es promotor de acciones malas o indebidas, wrong. El hombre insolidario, a su vez, no solo se niega a participar en la promoción de la mayor felicidad del mayor número, no solo obra erróneamente desde una perspectiva moral, sino que se condena a sí mismo a unos goces limitados, poco resistentes, poco sólidos. Solo, propondrá Milly, cuando los hombres se encuentran en pie de igualdad, cuando se establecen relaciones cordiales y solidarias, es posible la armonía social,
que garantiza la felicidad generalizada de los miembros de la comunidad, hermanados por los lazos de la mutua simpatía. Los ideales ilustrados de igualdad y fraternidad repiquetean y resuenan en la obra de Mili, no solo como invitación a una vida mejor, moralmente hablando, sino como ingredientes insustituibles de la vida mejor, desde una perspectiva hedonista. El ensayo de Mili titulado Bentham, 1838, es sumamente significativo para comprender que la concepción de la felicidad en Mili tiene componentes platónicos, al menos en la misma medida que benthamitas. Como algún neoutilitarista contemporáneo ha sugerido, Mili es un utilitarista semi-idealista, dando así a entender que el mundo de la felicidad no lo pone ni en cualquier cosa física, si bien tampoco, por supuesto, en ninguna entidad metafísica, sino en cosas terrenales que, dada la constitución del hombre y su participación en la vida en sociedad, valen realmente la pena. Por este motivo, los ataques vulgares y cotidianos al hedonismo utilitarista fallan en la diana cuando pretenden atacar a Mili. Simplemente no le rozan. Porque, evidentemente, lo ignoran, o tergiversan por completo el sentido de sus aseveraciones. El trabajo sobre Bentham debiera ser lectura obligada y punto de reflexión para quienes lanzan sus ataques contra uno de los hombres más pacíficos, cordiales y amantes de la virtud feliz y la felicidad virtuosa, John Stuart Mill. Como él, pocas veces ningún otro autor se ha mostrado tan sensible a lo que suele denominarse dimensión espiritual del hombre. Pocas veces ningún filósofo de la moral exigió un nivel moral tan elevado para conquistar la felicidad. En Bentham, utilizando la terminología contemporánea de las escuelas psicológicas desarrollamentistas, solo el hombre cuyas capacidades morales han sido previamente educadas y desarrolladas alcanza la felicidad. El hombre no encuentra su satisfacción más que en el autodespliegue que exige una vida rica en el desarrollo de potencialidades, así como en la satisfacción íntima e insustituible que deriva de la autoestima. Autoestima que, a diferencia de la concepción kantiana, no se produce en el ser humano únicamente en cuanto ser racional, sino en cuanto a la totalidad de sus componentes. No se prescinde de la sensibilidad, de los deseos y las pasiones, sino que éstas son el subsuelo donde se conforma nuestra personalidad. Cuánto que gozar, afirmará Mill, en un mundo donde hay tanto que transformar, reformar, tantas injusticias que suprimir, tanto sufrimiento que eliminar, tanta belleza que construir. La educación puramente racionalista de la que había sido víctima el joven Mill no logró sofocar la exquisita ternura y sensibilidad que habían de depararle fuentes de gozo y ayuda para superar sus crisis psicológicas. De modo parejo a Platón, la belleza y el bien se unen estrechamente, indisolublemente. Como en los ilustrados, o como en los reformistas, la justicia exige, a su vez, que los bienes sean compartidos. Pero la justicia no es fin, sino solamente medio. Del talante moral y la sensibilidad de Mill es exponente elocuente su propia constatación del origen de su primera crisis psicológica. Según nos cuenta en su autobiografía, 1873, a partir del invierno de 1821, después de haber leído a Bentham y comenzado a editar la Westminster Review, Mill había puesto como meta de su vida cambiar y mejorar la sociedad. Mill había encontrado la felicidad en la lucha por hacer de este mundo un lugar de goce. El proyecto, los compañeros que lo compartían, eran motivos suficientes para garantizarle la felicidad. Hasta que, en otoño de 1826, Mill despertó bruscamente de su apacible ensueño. Se preguntó a sí mismo qué ocurriría en el caso hipotético de que sus proyectos de reforma alcanzaran su culminación. ¿Sería tan feliz en su consecución como lo había sido esforzándose por realizarlos? La respuesta inmediata y rotunda fue, no. Y Mill perdió el asidero que le unía a la vida.
no era la contemplación de un mundo apaciblemente acomodado lo que le animaba a vivir, sino la lucha tensa por la producción del cambio deseado. Comprendió, de pronto, que la lucha por la justicia era solo un primer peldaño sobre el que había que ascender, si no se quería conducir a la raza humana a una existencia sin sentido. La libertad y la igualdad no eran suficientes, aun cuando fuesen necesarias premisas, puntos de arranque ineludibles. Pero el hombre, una vez liberado de sus servidumbres, tenía que encontrar el sentido de la belleza, entonar la melodía del mundo, beber el agua de las fuentes. El hombre tenía que aprender la música que brota de la poesía. Tenía que aprender a sentir, a simpatizar con sus semejantes, a comulgar con la naturaleza y los seres vivos. Los poemas de Wordsworth fueron la medicina que curó el ánimo desasosegado de Milly. La comunión con los semejantes, el desarrollo de los sentimientos, eran el fin, para el cual el razonamiento y la lógica, la justicia y las reformas, eran solo medios, estimables, insoslayables, pero medios. En el último capítulo de Un sistema dialógica, el arte se alza sobre la ciencia, no para avasallarla, o sobrepasarla, sino para culminarla, completarla y dotarla de finalidad. En el último capítulo de El utilitarismo la felicidad se levanta sobre la justicia, no para anularla ni disminuir su grandeza o su importancia en la vida moral, sino para esclarecer el orden de las prioridades finales. Ni la ciencia tiene sentido si no conduce a la belleza y el goce, ni la justicia tendría razón de ser ni sería sentida como algo imprescindible para la vida humana si no caminase hermanada, hombro con hombro, con la búsqueda de una sociedad estable donde sea posible la felicidad general. Página 20.